Si has llegado hasta aquí es porque quieres aprender a cuidar tus oídos y seguro que en ello entra limpiarlos o no con bastoncillos, qué fármacos no debes tomar si no quieres perder la audición y sobre todo protegerte de la audición en ambientes ruidosos. Pero hay muchas cosas más que puedes hacer para proteger tus oídos y así cuidar este sentido tan importante. Para ello, en este vídeo vamos a hablar con un profesional del sonido y un otorrinolaringólogo, que en este caso soy yo. Este profesional del sonido, llamado Gonzalo Ramos, se dedica de forma profesional, como te digo, a la edición de sonido y por eso este sentido, la audición, es tan importante para él. Sin más dilación, vamos a aprender a cómo cuidar nuestros oídos. Vamos a por ello. Hoy tenemos un invitado extremadamente interesante, mi amigo Ignacio Alcalá, otorrinolaringólogo, y nos va a dar muchos tips, muchas pistas para que cuidemos nuestra herramienta fundamental para los que nos dedicamos a la música, a la ingeniería, a la producción, etcétera. Entonces, sin más preámbulo, les presento desde Madrid a mi querido amigo Ignacio. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas. Pues efectivamente, yo soy otorrinolaringólogo y me dedico de forma un poquito más específica al oído. Soy lo que se diría un otólogo, que somos los médicos un poco orientados a este órgano. Y muy cierto lo que comentan, ¿no? Muchos de mis pacientes en la consulta pues se dedican profesionalmente al sonido y es una herramienta de trabajo fundamental. Hablaremos de eso durante el próximo rato. Perfecto, sí. Bueno, quiero comentarles que Ignacio también es músico, es pianista, entonces está involucrado en el tema que nos atañe en este momento. A diferencia de otros médicos que tal vez están un poco ajenos a hasta nuestra vida cotidiana, él sí es consciente y sabe perfectamente lo que vamos a hablar hoy. Ignacio tiene un canal de YouTube que vamos a dejarlo para la gente que vea YouTube, el link abajo, vamos a dejar su Instagram también. Tiene un montón de seguidores, así que los invito a que lo sigan. Porque no solamente esta charla va a ser interesante, sino que él tiene muchas exposiciones que yo estoy suscrito a su canal. Son muy interesantes y lo recomiendo. A ver, Gracias, Ignacio, Gonzalo. ¿por dónde empezamos? Empezamos, por ejemplo, por la prevención. Yo creo que sí, yo creo que es como el tema más importante y al que le tenemos que dedicar como la concienciación, ¿no? Parece que el órgano de la audición es un órgano ahí un poco secundario, no pensamos en él a la hora de hacer o no hacer ciertas cosas y sobre todo el tema de la exposición a ruido me parece fundamental y yo creo que tenemos que empezar por ahí como lo más importante sin duda. Al final, bueno, los que estamos aquí, los que nos verán en el canal, y bueno, en realidad todos, ¿no? Porque en la sociedad estamos todos de forma continua expuesta al ruido y no nos damos cuenta de cómo ese ruido nos puede afectar no solo a nuestro oído, sino a nuestra calidad de vida en general. Y de hecho hay estudios científicos que avalan que las personas que pierden audición antes, más jóvenes, tienen más tendencia, por ejemplo, a tener algunos tipos de deterioro cognitivo o de demencia, enfermedades como el Alzheimer, enfermedades neurodegenerativas. Entonces, todo eso es fundamental. Hay una primera parte y al final esto es difícil encontrar una balanza, ¿no? Entre lo correcto para tu profesión y lo correcto para tu salud auditiva en este caso. Y es que el músico, el técnico de sonido, el ingeniero de sonido, pues está expuesto todo el rato a altos volúmenes. Em, ¿Cómo podemos prevenirnos? Pues suena fácil porque al final dices, bueno, pues tapones de prevención auditiva, pero yo que me muevo en el mundo y que tengo muchos amigos músicos, más bien músicos de música clásica, pero bueno, un poco de todo, te comentan, ¿no? Al final, ¿qué tapón me pongo si cuando me tapo noto el efecto de oclusión, me vibra, no entiendo todos los sonidos bien? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que diferenciar son la intensidad de los decibelios a los que estamos expuestos, ¿no? Nosotros en la consulta realizamos audiometrías, ¿no? Y las valoramos en función de la frecuencia a la que nos exponemos y los decibelios de intensidad. El oído humano es capaz de escuchar entre los 20 y los 20.000 hercios, ¿de acuerdo? Y en todo ese rango pues al final cuando viene un sonido de fuera, por ejemplo, imagínate que escucha un sonido de 500 hercios a una intensidad de 30 decibelios. Pues hay una zona muy concreta de tu cóclea, ese caracol, ¿no? Me he traído aquí un
un pequeño ujú. dummy, ¿vale? Para orientarnos. Pues fijaos, en el oído interno vamos a tener lo que se conoce como el, el caracol, ¿no? Esta cóclea pequeñita que tenemos ahí, esas Ujú. 2 vueltas y media, pues hay una cosa que es la tonotopía coclear, ¿no? Cuando suena un sonido fuera y llega hasta tu cóclea, vibra una zona concreta de esa cóclea. ¿Qué pasa? Que si escuchamos un sonido a 30 decibelios, esa zona que vibra con una intensidad pequeña. Conforme nos vamos acercando a valores por encima de 65 decibelios, la intensidad a la que se mueve esa zona de la cóclea va siendo mayor y eso puede producir un daño. Por encima de 65 decibelios, que estaríamos hablando, por ejemplo, de ruidos que tienen que ver con tráfico pesado o con maquinaria pesada, con un aspirador, con un vuelo de avión, ya empezamos a tener riesgo de pérdida auditiva, ¿vale? De forma, digamos, tras una exposición crónica, si durante años y años está expuesto a ese ruido, pues es muy probable que vaya a empezar a perder algunas frecuencias. Suelen ser, y lo más frecuente es que se pierdan primero las frecuencias agudas, que son las que más fácilmente se deterioran. Por encima de intensidades de 85 y ya nos vamos un poquito más arriba, 100 decibelios, ahí corremos riesgo de pérdidas inmediatas de audición, ¿no? Es lo que se conoce como un traumatismo acústico. Y esto es muy típico, por ejemplo, de bueno, músicos de perfiles muy concretos, pues como por ejemplo los baterías o también los percusionistas en la orquesta o, por ejemplo, los cazadores, ¿no? Que ese disparo del arma de fuego hace un daño muy concreto en una frecuencia del oído, que suele ser la frecuencia 4000, 8000 hercios, ¿no? Y ahí podemos tener pérdidas inmediatas de audición. Los mecanismos de esta pérdida son porque el sonido es muy fuerte y eso afecta al oído interno. Tú piensas que el caracol está relleno de un líquido o de unos líquidos que se llaman perilinfa y endolinfa. Y ahí hay una célula llamada célula ciliada que cuando se mueven van a convertir el movimiento del líquido en una señal eléctrica que el cerebro interpreta y hace que tú sepas decir si este sonido es agudo, es grave, es fuerte o es suave. Si ese líquido vibra mucho, hay un par de mecanismos por los que destruye las células, ¿no? Precisamente por esa vibración muy fuerte, vamos a pensar como cuando el mar hay un oleaje intenso y al final arrastra las algas del fondo del mar, ¿no? Y las destruye. Por ejemplo, eso sería una forma. Y otro mecanismo un poquito más complejo, que sería un mecanismo de daño metabólico, ¿no? Al final esas células, aunque no se rompan directamente con la presión, sufren y terminan muriéndose, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos prevenir este impacto en el oído interno? Pues desgraciadamente cuando nosotros miramos el oído solo tenemos una forma de prevenir que el oído llegue hasta ahí, que sería tapando el conducto auditivo externo, ¿no? Lo que decíamos, con una serie de tapones. ¿Qué nos dice la bibliografía científica? Bueno, no hay demasiado respecto a este tema porque, por desgracia o por gajes del oficio, la mayoría de los músicos profesionales no utilizan de forma frecuente esta protección. Em, entonces, bueno, hay varios tipos de tapones, tapones de espuma, tapones de silicona y tapones con filtro, que yo creo que son los más interesantes porque al final lo que hacen es precisamente filtrar algunas frecuencias y atenuar algunas frecuencias más que otras para que puedas desempeñar tu trabajo estando un poco más protegido. ¿Vale? Es cierto que Ujú. en algunos contextos, incluso con esos tapones a intensidades de 100, 120 decibelios, bueno, seguimos estando expuestos a un daño, ¿no? Entonces, esto cuesta mucho concienciar a la gente, a los profesionales, a los pacientes en general, y luego eso te puede llevar a otra serie de consecuencias, ¿no? Como son, por ejemplo, el acúfeno, ¿no? Todos estos pacientes que tienen, o el tinnitus, un pitido en el oído o un zumbido continuo, que luego afecta mucho a su calidad de vida. Pacientes que vienen a la consulta y nos dicen, oigo, pero no entiendo. Bueno, oyes, pero no entiendes porque probablemente algunas frecuencias de audición, esas frecuencias agudas especialmente, se han deteriorado y esas son las que nos ayudan a discriminar, ¿no? A entender bien lo que nos dicen. Y esto sería un poco una imagen general sobre la prevención auditiva con el ruido. No sé si tú estás acostumbrado a utilizar protección, si esto que cuento te suena, no sé en el mundo tuyo cómo se vive todo esto. Sí, yo creo, por mi experiencia, que nosotros los que somos técnicos, ingenieros,
por estudios, porque nos lo enseñan en la universidad, sí tenemos más conciencia y no nos exponemos gratuitamente a niveles de presión sonora, excepto que estemos trabajando en un concierto o algo así. Pero la fiesta después del concierto, la discoteca y todo lo que sea, las copas, tapón, tapones, tapones, tapones. Cuidarse lo más posible, pero sí veo que los músicos no son muy conscientes de esto. Entonces es muy interesante que estas informaciones sí les lleguen para que cuando tengan 50, 60 años no tengan que ir a visitarte. Bueno, y no tan mayores, ¿eh? Te sorprendería la cantidad de músicos de 35 o 40 que empiezan a tener deterioro en la frecuencia auditiva. Bueno, músicos, técnicos de sonido, ingenieros de sonido, hay mucha variedad y se ven. Luego, sumado a todo esto, hay una parte de una predisposición genética, ¿no? Hay gente que por la genética de su oído están más predispuestos a que esa intensidad de sonido le afecten más. Pero eso ya son casos muy particulares, individuales, y ahí no hay más que hacer, más que tener todavía más cuidado. Y luego, por ejemplo, está, ¿no? Todo esto, hay como esa cosa en la sociedad, los cascos para los oídos son malos, los cascos son malos. Bueno, Ujú. los cascos no son malos, lo que son malos es los altos volúmenes a los que te Es expones con los que le des cascos. caña, claro, Claro, si le das caña, o sea, dice, bueno, claro, yo es que voy en el metro y me los pongo para escucharlos, ya, pero hay tanto ruido fuera claro, que te lo que tienes tienes que que poner tan enmascararlo. fuerte que termina haciendo ruido. Ahora hay pues tecnología de cancelación de ruido, todo esto, pero aún así eso se queda bastante corto pues para el ruido habitual de las ciudades, ¿no? Y el momento en el que la gente usa los cascos. ¿Son malos los cascos? No, es malo la forma en la que lo usas por el volumen, pero no son malos en sí. Eso también cuesta un poco entenderlo. Los cascos habitualmente, por los materiales que tienen, cuando los colocamos en el conducto auditivo externo, ¿no? En la parte como blandita de la piel, eso ahí no hace daño, salvo que tenga alguna alergia a algún material en concreto, Ujú. pero eso no suele ser un problema. Ok, hemos establecido claramente que los niveles altos de presión sonora son dañinos por todo el tema del caracol, de los líquidos, de los hilos, de cómo se mueven y cómo pueden ser arrastrados y pueden provocar problemas permanentes. Eso a través del tímpano. Entonces, ahora yo tengo una pregunta que Ujú. se me acaba de ocurrir y que no estaba preparada. ¿Existe, a pesar de que tú te puedas cubrir con tus tapones, algún riesgo por transmisión mecánica a través del cráneo? Es decir, que no entre, o sea, tenemos bloqueado el tímpano, perfecto, pero a través de transmisión mecánica directa, pura y dura. Claro, ahí hay dos temas, ¿no? El primero es que nosotros tenemos dos vías de audición, ¿no? Está la vía de audición por la vía aérea, que llamamos nosotros. Efectivamente, el aire vibra y llega hasta el oído, el tímpano vibra y eso va al oído interno, ¿no? Y luego tenemos la vía de transmisión ósea, porque al final nuestra cóclea, nuestro caracol es un bloque macizo, está dentro de un bloque macizo de hueso, así que todas las vibraciones a ese nivel vibran en la cóclea. Esto por una parte es bueno porque a nosotros como médicos nos permite hacer cosas como poner implantes de conducción ósea para mejorar la audición. Pero efectivamente, volúmenes altos que hacen vibrar el hueso van a hacer vibrar el oído interno. ¿Qué pasa con los tapones en general, con la protección auditiva? Pues que tienen unos niveles de atenuación limitados, ¿vale? Por muy bueno que sea el tapón, es muy difícil que atenúe más de 30 o 40 decibelios. Y un poco lo Ujú. que decía antes, ¿no? Si estamos a niveles de 120 decibelios, pues bueno, está bien que te pongas tapones, pero eso va a ser una ayuda parcial. Entonces, bueno, por una parte, contestando a la pregunta, efectivamente, os escuchamos a través del hueso, pero incluso aun con el mejor tapón del mundo y aunque no escucháramos por el hueso, la atenuación es parcial, ¿vale? Ok, Pero sí, completamente. Nosotros siempre que hacemos estudio auditivo, valoramos la vía a través del hueso, la vía auditiva, a través de lo que se conoce como un vibrador mastoideo. Y claro, por ahí llega el sonido al oído interno, claro que sí. ok, pero puede llegar a provocar daño permanente. Igual, Ah, es el sí, ¿no? mismo, o sea, es el mismo. Tú piensas que cuando tú te expones a un ruido desde fuera, el ruido termina llegando a tu oído. Y lo importante es la vibración, ¿no? Al final, Sí. nuestro oído funciona casi como un sonar, ¿no? Entonces, lo importante es la vibración. El tímpano tiene su papel porque el tímpano amplifica esa vibración.
pero una intensidad muy fuerte a través del hueso también puede ser mala. Claro. Ok. Mira, hay una pregunta en el chat y Waldo quiere hacer otra pregunta. Vamos primero Ujú. con la del chat, de Gia. Dice, duda, ¿por casualidad en España existe alguna medida de protección en lugares recreativos como en los conciertos? ¿Existe o existe alguna ley? Pues mira, hace poco hicimos un estudio con una serie de músicos profesionales de orquestas de música clásica y revisamos un poco todo este tema legal. De cara a la legislación, de cara a los conciertos, existe normativa, pero sobre todo para proteger un poco el entorno de donde se realiza el concierto, no de forma específica para dentro del concierto. Y de cara a los músicos, hay una legislación en España que marca unos niveles de decibelio, en teoría, para la exposición del ruido del músico. ¿Qué pasa con esta legislación? Que es mucho más laxa que en otros países como pueden ser Reino Unido y curiosamente Australia, por ejemplo, es el país donde se tiene como más cuidado con esto, ¿no? Entonces hay como un componente cultural aquí. ¿Hay leyes? Sí. ¿Qué pasa? Que al final es muy difícil ejecutar estas leyes, sobre todo de cara a proteger al público. Quizás de cara al profesional músico, tú sí puedes forzar un poco más, pero de cara al público, al final el público va a un concierto y lo que quiere es música alta, ¿no? Un poco todo eso. Entonces, Claro, claro, nadie va a un concierto con no me sale el nombre ahora, para medir los decibelios. un sonómetro. Eso es. Y luego llama a la policía y dice, oye, estoy aquí en el concierto pasándomelo fenomenal, pero los decibelios están altos, por favor, cancelen el evento, ¿no? Entonces, bueno, es un tema un poco ahí controvertido. Sí, sí, es complicado. De hecho, hay sitios donde el ruido es tan alto, el nivel de presión sonora es tan alto, que supera cualquier límite ilegal, seguro. Por Ujú. ejemplo, el típico bar español. El Sí. típico bar español es que al final la gente termina gritándose al oído porque hay tanto ruido y no hay un acondicionamiento acústico que eso pueda absorber, sino que simplemente está todo rebotando, que yo cuando llegué a este país hace 25 años atrás, aluciné en colores, aluciné, pero ¿por qué gritáis? Pero es por eso, es porque no está, los locales no invierten dinero en acondicionamiento acústico, entonces Total, dos totalmente. personas se pueden comunicar, ya cuatro empiezan a competir con las dos porque se escucha el rebote, y así es un círculo vicioso, y cuando se llena el local no hay forma de comunicarse. Ahí estaríamos aproximadamente, yo creo, entre 85, 90, 95 decibelios, algo así. Sí, yo he llegado a medir Sí, sí. 92 con un sonómetro, A- en un bar común y corriente, a la hora de comer, ni Aproximadamente, sí. siquiera por la Sí, noche. sí, totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, Waldo iba a hacer una pregunta. Waldo, te doy la palabra. ¿Puedes desmutear tu micrófono o no? Lo tengo que hacer yo. No, sí Sí, puedo. puedes. Vale, ok. No, respecto a la pregunta de, bueno, primero que saludarte, Ignacio, un ¿Qué placer tal? escuchar a alguien que sabe de estas cosas, porque a nosotros nos enseñaron esto cuando estudiamos, pero de un profesional que se dedica a esto, al oído directamente, es muy valioso para nosotros. Y volviendo a la pregunta de Gonzalo, cuando hablábamos de que si podías tener daño auditivo a través de la transmisión ósea, esto va también para los golpes. Por ejemplo, si recibes un golpe en el cráneo, un golpe, ¿podría eso manifestarse en una pérdida auditiva también? Vale, son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es la vibración, digamos, sonora y otra cosa es el traumatismo, ¿no? Por A ver, ejemplo, vale. De ahí lo de pedir que los micros estén apagados. si tenemos un traumatismo fuerte en la cabeza, hay varios mecanismos por los que podríamos perder la audición, pero no van relacionados directamente con un problema acústico, digamos. Hay descritas lesiones en las que personas que se dan un golpe muy fuerte en la cabeza, eh, se rompe el hueso a nivel del nervio auditivo o de la cóclea y entonces sí que se podría perder la audición. Y hay otro tipo de lesión que sería traumatismo muy fuerte en la cabeza que seccionan una pequeña arteria que es la que hace llevar la sangre hasta el oído interno. Y esos también van a poder tener una pérdida de audición, la arteria laberíntica que se llama. Sí, ya te digo, por un golpe hay personas a las que les pasa esto, pero no es por un mecanismo acústico, digamos, es por un mecanismo traumático del propio golpe.
Ok, espero que tu pregunta ya esté respondida, Waldo. Muchas gracias. Waldo nos habla desde Los Ángeles, California. Bien, siguiendo con el tema de la prevención, yo tengo una pregunta para ti, Ignacio. Bueno, tengo varias, pero con el tema de la prevención. Nosotros en los estudios de grabación pasamos muchas horas, sobre todo en verano, con el aire acondicionado, porque las máquinas tienen que estar frías y el aire acondicionado es frío. ¿Eso incide negativamente en el sistema auditivo? No, los cambios de temperatura de por sí no afectan al sistema auditivo, salvo personas con enfermedades muy, muy, muy particulares. Hay una serie de enfermedades que se relacionan con anticuerpos para el frío, una cosa un poco rara, y eso puede terminar afectando al oído, pues esto es una cosa extremadamente rara. El frío en sí no afecta al oído. Hay muchas personas que refieren, por ejemplo, dolor de oído en ambiente frío o con viento frío y tienden a pensar erróneamente que eso les va a afectar a la audición. Eso no es correcto. De hecho, estas personas suelen tener ese dolor muchas veces en relación a un problema de mandíbula, pacientes bruxistas que tienen mucha Ujú. sensibilidad en el conducto auditivo externo y por eso notan mucho los cambios de temperatura. ¿Cuándo cambios de temperatura, por ejemplo, muy fríos podrían terminar teniendo algún tipo de repercusión en el oído? Bueno, pues por ejemplo, si tuviéramos algún catarro muy, muy importante y se acumulara un poco de moco en el oído. Pero bueno, son cosas temporales, digamos, en relación a cuadros virales o cuadros catarrales. Pero el frío de por sí no afectaría al oído, salvo rareza muy, muy, muy poco frecuente. Vale, perfecto. Sí, es un tema que siempre nos ha preocupado a los que pasamos muchas horas en un estudio de grabación, día a día, y siempre ha habido controversia en las opiniones. Te agradezco que nos lo aclares. A ver, nuevamente el chat Gia pregunta, que la pregunta está enlazada con su pregunta anterior. Dice, y para los músicos están unidos en prevención auditiva, pero laboralmente hablando, y muchas gracias por responder la pregunta anterior. Vale, pues mira, o sea, desde mi punto de vista y el contacto que he tenido con músicos a lo largo pues, de mi vida un poco personal, ¿no? Pues como hablaba antes, yo toco el piano desde muy pequeñito, de forma eh, aficionada, pero luego es verdad que he hecho muchas amistades con las que al final he terminado relacionándome con músicos y tal, como decía, sobre todo música clásica. Y cuando hicimos este estudio, que lo publicamos en la revista española de otorrinolaringología, era curioso porque o sea, partiendo del hecho de que la mayoría ni siquiera utilizan protección auditiva durante los ensayos, es difícil pensar que ellos estén muy implicados laboralmente en eso. Tengo, por ejemplo, un íntimo amigo que trabaja en Francia, este es violinista, y allí es curioso porque la propia orquesta te proporciona tapones de forma gratuita, y me lo cuenta, y aquí en España todo eso corre a cargo de tu bolsillo incluso en entidades públicas, digamos. Entonces, bueno, yo no sé hasta qué punto hay conciencia sobre esto suficiente y mucho menos para que se encuentren unidos contra este tema de forma laboral. Yo creo que estamos en España, desde luego, estamos muy lejos de eso y yo creo que tiene que ver un poco lo que has comentado tú antes, ¿no? Que vivimos en una cultura por definición ruidosa y esto nos cuesta, eso nos cuesta. Sí, sí, y sumado a que no hay conciencia, o sea, directamente no hay conciencia, yo lo he visto, o sea, me dedico a esto y conozco muchos músicos aquí en España y en otros sitios, sí tienen conciencia, pero aquí no mucho. Es lamentable, pero bueno, vídeos como estos van a ayudar a concienciar. Yo lo noto Eh, perdona que te interrumpa, en el canal de, sí, de YouTube, porque yo empecé con el canal de YouTube orientándolo a prevención auditiva, precisamente, y me di cuenta que la prevención auditiva tenía como poco interés, poco tirón, y entonces ahí cambié un poco, o sea, no solo prevención, sino también los síntomas, ¿no? Como mucho más tirón que la prevención. Parece que no hay mucho interés en la prevención y yo creo que eso es preocupante. sí, bueno, yo siempre le digo a mis alumnos, son nuestras herramientas de trabajo, solo tenemos dos y van de a pares, o sea, no nos sirve tener un importante, tener esta actividad profesional, bien claro que estas herramientas hay que cuidarlas, son las más útiles que tenemos, más útiles que cualquier cacharro que veamos en cualquier estudio. Entonces, insisto en que este tipo de conversaciones con un profesional
van a abrir el abanico de concienciación, no solo para músicos, sino que para técnicos y todo, aquel que trabaje expuesto a alto nivel de presión sonora y otras cosas que ahora vamos a hablar, y otras cosas, como por ejemplo, Luego, sí, 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 Lo- dime. Sí, por ejemplo, ahora que has dicho todo esto, sí es verdad que además está demostrado y hay artículos científicos sobre esto que las personas que viven expuestas a mucho, mucho ruido, por ejemplo, en ciudades muy ruidosas, con mucho tráfico, todo esto les genera también un nivel de estrés al organismo por encima de lo normal y esto muchas veces termina desencadenando en otros problemas, problemas cardiovasculares, tienen mayor factor, se ha demostrado que tienen mayor factor de riesgo para infarto, para otro tipo de problemas. Entonces, claro, va ahí un poco todo junto, ¿no? No nos podemos ir a vivir todo a la montaña, pero las personas que viven en ambientes muy, muy ruidosos tienen un estrés de base porque al final somos animales, ¿no? Igual que cuando Sí. tú tienes un perro y le pones mucho, mucho ruido, mucho tiempo, ves, ¿no? O escucha un petardo y se pone nervioso, al final nuestro organismo responde un poco así y todo eso va ahí al tema de esto. Y has comentado una cosa muy importante también, que es que tenemos dos oídos por un motivo, ¿no? Y eso es lo que se llama la binauralidad. Escuchamos por los dos oídos y eso nos permite saber de dónde viene el sonido, identificarlo mejor, entender mejor. eh, mm, y todo eso es importante. También tener dos oídos y escuchar bien por los dos oídos eh, mm, mejora el funcionamiento de nuestro cerebro. Y eso también está demostrado que cuando escuchamos por los dos oídos, lo que te decía un poco antes, el riesgo de pérdida de audición se asocia a demencia, problemas neurodegenerativos, todo esto. Sí. Bueno, siguiendo con el tema de la prevención, o que ya, bueno, ya hemos tocado bastante el tema de la prevención, me gustaría que nos hablara un poco de los hábitos ototóxicos, ¿no? Y fármacos ototóxicos. Pues, uno se toma una aspirina tan alegremente y puede que no sea tan buena para nuestros oídos. Hablemos un poquito de eso, de los hábitos. Bueno, eso es, si te parece, empezamos por lo autotóxico y luego nos movemos hacia otro. Ok. El tema de lo autotóxico es un tema extremadamente complejo, ¿vale? Extremadamente complejo porque hay numerosísimos fármacos que pueden producir ototoxicidad y lo curioso es que no todos la producen de la misma forma ni con el mismo mecanismo, ¿no? Los más conocidos son una serie de antibióticos entre los que se incluye la gentamicina, que son los llamados aminoglucósidos, ¿vale? Estos antibióticos se han demostrado que son ototóxicos y una serie de fármacos que se usan para los pacientes con cáncer, como es el cisplatino. Bueno, estos grupos de fármacos en concreto son muy ototóxicos, tienen mucho riesgo y hay personas que tienen mutaciones genéticas que le hacen todavía más proclives, ¿no?, a tener pérdidas de audición por toxicidad en relación a la toma de estos fármacos. No solo pérdidas de audición, sino también pérdidas de equilibrio. Porque si te fijas antes, cuando he enseñado el oído interno, ¿verdad? Que lo tenemos por aquí, Ujú. tenemos el caracol y luego tenemos como unas cositas ahí, ¿no? Que son como unos canales, ¿no? Se llaman los canales semicirculares, lo que se conoce como el laberinto. Y el laberinto se encarga de ayudarnos a mantener el equilibrio. Funciona como un giroscopio, pues ese también se daña con algunos ototóxicos. Bajando un poco la complejidad de estos fármacos, efectivamente han nombrado la aspirina. La aspirina tiene un mecanismo de ototoxicidad un poquito distinto. Lo que describe la literatura científica es que es ototóxica, especialmente cuando la sumamos a ambientes ruidosos. ¿Te acuerdas que antes te he dicho que había dos formas por las que el ruido nos hacía daño? Por el propio movimiento mecánico y por lo que se conoce como un daño metabólico. Pues parece que lo que hace la aspirina es impedir que la célula se recupere de su daño metabólico mientras está expuesta a ruido. Así que si hay algo que no tenemos que hacer es tomarnos una aspirina justo antes de exponernos a 120 decibeles, ¿vale? Eso es lo que la hace especialmente peligrosa. Y luego bajando un poco a tema de hábitos cotidianos y tal, pues ahí podemos hablar de sustancias de consumo habitual, ¿no? Por ejemplo, el tabaco, que sabemos que no es bueno absolutamente para nada. Pero ¿por qué puede ser malo el tabaco a nivel del oído? Pues el tabaco a nivel del oído lo que va a hacer es alterar las arterias o esas pequeñas arterias que llegan hasta el oído, pudiendo producir problemas de irrigación al oído que terminen convirtiéndose efectivamente en un problema de audición. Esto es un daño que no se nota de un día para otro, esto es un daño que va sumándose de forma larvada con el tiempo.
El alcohol también se ha demostrado que a dosis muy alta es claramente ototóxico, pero aunque no lo tomemos a dosis alta, si lo tomamos de forma diaria y de forma habitual, pasa un poco como con el tabaco. Supone un factor de riesgo cardiovascular para esas pequeñas arterias y lo puede ir deteriorando poco a poco. Y luego hay una sustancia que se cree que es ototóxica, o que por lo menos en grandes cantidades parece que sí lo es, que es la quinina. La quinina tiene mucho que ver con la aspirina, es uno de los componentes, y la podemos encontrar, por ejemplo, en la tónica, en la bebida que se suele tomar sola o con ginebra, ¿no? Entonces, bueno, si tuviera que recomendar algo que no hacer, sería tomarse un gin tonic o cuatro en un concierto, ¿no? Eso sería, quizás si tuviera que decir algo, un gin tonic en un concierto, como que Con una aspirina y un con cigarro. una aspirina y un cigarro, eso. A mí me... Es verdad que es difícil dar esta recomendación como de forma, como por sentada, porque la literatura científica no se termina de mojar con esto, pero bueno, esto lo conocemos desde hace años y claramente no es bueno para el oído, ¿no? Esas son un poco las sustancias que más clásicamente se han comentado. Y luego hay otras como por ejemplo el café o el té, ¿vale? Ujú. El café y el té lo que hacen es inhibir un receptor de de una molécula de energía que se llama el AMP cíclico, ¿no? Entonces se supone que a dosis pequeñas o medias el café mejora la forma en la que se mueve el impulso eléctrico desde el oído interno hasta el cerebro. Pero a dosis muy altas se cree que puede ser ototóxico. ¿Qué son dosis muy altas? Bueno, en general la recomendación es máximo tomar hasta 400 miligramos de cafeína al día, ¿vale? Y 400 miligramos de cafeína al día suponen más o menos unas 3 o 4 tazas de café, Ok, ¿vale? Así un poco vale. hablando de ototoxicidad, ¿no? Esas son las cosas que más se suelen preguntar en la consulta, porque al final, cuando nosotros viene un paciente con pérdida de audición o que tiene una profesión en la que la audición es muy importante o ciertas enfermedades, entregamos una lista de ototóxicos. Y en esa lista de ototóxicos siempre van el alcohol, la cafeína, la quinina, la aspirina, todo esto. Entonces, siempre que el paciente ve esa lista, ve un montón de palabras que no entiende porque son fármacos rarísimos y hay 4 o 5 que dice, bueno, pero ¿esto qué es? Y ayer me tomé mi gin tonic, ¿no? Entonces, bueno, he querido explicar eso porque son como los más frecuentes. Ok, perfecto. A mí me queda una pequeña duda que me gustaría, creo que es interesante que la maticemos, sobre todo para los que tienen ciertos hábitos. Sabemos que el cigarrillo es un hábito diario, entonces ahí no tengo muchas preguntas. El que fuma tiene mayor porcentaje de daño en el Y, oído si es que le da por ese lado, evidentemente. y de todos los daños. O sea, el tabaco es malo para Claro, todo. claro. Eso es así. Sí, sí, no, no. Pero como estamos hablando del oído, por eso Sí. lo mencioné específicamente. Pero, por ejemplo, el alcohol. El alcohol no es, excepto en algunas ocasiones, en algunos individuos, no es un hábito diario, es un hábito o de fin de semana o de ocasiones especiales. Entonces, ahí me gustaría que si pudiéramos ahondar un poquito. Es lo mismo, es decir, el daño, si me tomo 2 gin tonic un viernes y después al otro viernes me tomo otros dos, ¿hay que preocuparse o tampoco es tan... No, yo creo que hay que ser un poco sensato, ¿no? Lo que he dicho Sí. son recomendaciones un poco generales y concienciación. No pasa nada por tomar 2 gin tonic y luego tomar otros 2 la semana siguiente. Hay un hábito que se ha puesto de moda hace unos años en España, sobre todo con el tema del botellón y tal, que es el binge drinking, ¿no? Es como el que ve series, ¿no? Los fines de semana y se ve un maratón de 20 capítulos, pues hay gente Ujú. que no bebe toda la semana y toma 20 copas o en el fin de semana o 30 copas, que te puede parecer que estoy diciendo una locura, pero hay Sí, gente sí, sí. que lo hace. Y en ese caso se ha demostrado, no de forma específica para el oído, porque eso no está estudiado, pero se ha demostrado que para el organismo en general eso es muy malo, muy malo. Casi tan malo Sí, o sí. incluso a veces peor que el consumo diario leve. Pero bueno, estamos hablando de cantidades de alcohol muy elevadas. No estamos hablando de tomarse unas copas un fin de semana. No, claro. Sí, yo te lo pregunto porque, y qué bueno que hayas tocado este puntito del exceso de alcohol puntualmente, porque
muchos músicos nobles, en los primeros conciertos, la emoción, la adrenalina les supera y se vuelven locos bebiendo. Y como que lo necesitan. Mira, hasta yo me puedo incluir en eso. Cuando era muy jovencito era tanta la emoción de que saliera todo bien, que venga, una cerveza, otra, 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 otra. Y claro, supongo que eso, de acuerdo a lo que has dicho, no está bien, ¿no? Ahora, la diferencia que yo quiero preguntarte, el alcohol, porque supongo que estamos hablando de que el alcohol es el malo, ¿no? En este caso. El alcohol es malo, el alcohol más el sonido, más el ruido fuerte, es una combinación también un poco peor, incluso. Eso. Sí, entonces mi pregunta es, si vas a cometer ese tipo de exceso por los motivos que te acabo de explicar, Sí, ¿es menos dañino tomar cerveza, por ejemplo, que tomarse 10 cubatas? claro, esto al final depende de la gradación de lo que estés tomando. Me refiero, una cerveza Ajá, tiene mucho menos alcohol que un cubata. ajá, Entonces, por definición, una cerveza es menos mala que un cubata. Ahora, si estamos hablando de 10 cervezas frente a un cubata, la cosa cambia. Entonces, claro, todo está un claro. poco en la medida. Por definición, el porcentaje de alcohol de una cerveza es, no sé, Cuatro coma tiene seis, cuatro coma cuatro coma seis seis o hay promedio. algunas que tienen 7 y tal, y Sí, un cubata tiene muchísimo más. Entonces, claro, uno versus a uno, pues digamos que la cerveza es menos mala, ¿no? Claro, por supuesto, no pasa nada por tomarse una cerveza, ni dos, ni tres, ni cuatro, un día puntual y tal. Claro, si te tomas 20 cervezas, me dice, ¿qué es mejor, tomarse 20 cervezas o un cubata? Bueno, pues solo por la cantidad de alcohol que introduce en tu cuerpo, pues entonces es mejor un cubata. Pero bueno, que estamos hablando de cosas razonables, ¿no? Del sí, uno a sí. uno. Sí, es una cuestión de la gradación del alcohol. La cerveza en concreto, y esto no quiero que se malinterprete ni se saque de contexto, se ha demostrado que incluso tiene algunas propiedades beneficiosas en general para el organismo, porque tiene algunos minerales y algunas cosas que son buenas, ¿no? En cantidades moderadas y pequeñas. Bueno, pues acabas de darme pie para que cuando yo vaya a Madrid te llame y vayamos a darnos un suplemento alimenticio a un bar por ahí. Eso es. Un complemento, un complemento. Claro, un complemento. Voy a ofrecer la palabra si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Ignacio de lo que hemos hablado, de lo que estamos tocando ahora, antes de seguir adelante con el siguiente tema. Este es el momento. Bien, mientras alguien se lo piensa, hablemos un poquito de los buenos hábitos de limpieza del oído, por favor, Ignacio. Porque ahí Sí, también hay muchas cosas que solemos hacer mal hasta que viene alguien y nos dice, así no es. eso es. Pues nada, los buenos hábitos de limpieza o los no tan buenos hábitos de limpieza, ¿no? Porque al final Ajá. lo que hace casi todo el mundo es el tema de los bastoncillos. Mira, hay una cosa que pasa y es que no sé qué ocurre, yo lo veo en la consulta todos los días, que la gente tiene cera en el oído y se vuelve un poco loca, me refiero. La cera en el oído es una cosa buena y positiva. Tenemos cera en el oído por un motivo. La cera en el oído está para hidratar el conducto auditivo externo, para protegernos frente a algunas infecciones, para protegernos si entra algo de polvo. Entonces la cera es buena. ¿Qué es malo? Pues es malo tener muchísima cera o que la cera, por ejemplo, te bloquee el conducto auditivo. Pero bueno, que esto es una cosa que puede pasar de forma puntual en la vida. No hay que obsesionarse con no tener nada de cera en el oído porque, como te digo, es buena. Y luego está el tema de los bastoncillos, ¿no? Entonces, pensamos que utilizando un bastoncillo somos capaces de sacar cera. Voy a volver a coger mi dummy, ¿no? Que lo Ujú, tenemos por aquí. Y no he cogido un bastoncillo porque era más grande que el dummy, pero bueno, he cogido aquí una pequeña horquilla, ¿no? Y este es el ujú. conducto, ¿no? No sé si se ve cómo lo estoy introduciendo, ¿verdad? Se ve Sí. perfectamente. Pues mira, imagínate que tú metes aquí algo y quieres sacar la cera, ¿no? ¿Cómo la saca? Apretando para abajo y tirando, ¿no? En realidad lo único que hace cuando mete un bastoncillo es meter todavía más cera e impactarla contra el tímpano, ¿vale? Si impactas cera contra el tímpano, ahí sí que la audición se va a ver un poquito afectada mientras tengas la cera, porque impide que vibre el tímpano de una forma correcta. O sea que intentando limpiarte, te has pasado de profundidad y lo has metido hasta el fondo, ¿vale? Eso es en el mejor de los casos. Imagínate que utilizas el bastoncillo y llegas hasta el tímpano con tanta pasión que perforas el tímpano. Y esto, quiero decir, puede parecer anecdótico, pero lo veo de forma frecuente en la consulta. O sea, esto es una cosa que Wow. pasa y los pacientes vienen, no,
porque tú miras el tímpano, oye, ese tímpano tiene pinta de tímpano perforado por un traumatismo. Bueno, yo es que uso un bastoncillo para limpiarme, hay quien usa una horquilla. Bueno, entonces eso puede ser peligroso. Una horquilla, Em, madre mía. ¿Qué solemos recomendar nosotros en la consulta? Bueno, si no tiene una perforación de tímpano ni ninguna enfermedad de oído conocida, solemos recomendar utilizar cualquier tipo de aceite vegetal o mineral, ¿vale? Un aceite de coco, de almendra, incluso el aceite de oliva que tenemos en casa, rellenar un gotero, ¿vale? Y un par de veces en semana, media horita antes de la ducha, colocártelo durante un ratito en el oído porque por las características que tiene la cera, el aceite hace que la disuelva un poquito. Y muchas veces con la ducha y la propia humedad, pues va limpiando poco a poco. También venden en la farmacia una serie de spray o de gotas que tienen la misma utilidad. Pues fantástico, las podemos utilizar también. El objetivo, como te digo, es siempre ablandar un poquito esa cera y que termine saliendo y que se termine limpiando solo, ¿vale? Incluso con el agua. Cuando vamos al médico de cabecera, ¿no? Al médico de atención primaria, muchas veces se hacen lavados con agua para sacar la cera. Pues bien, eso también está bien hecho, me refiero, pues se da un jeringazo y se termina sacando. Nosotros como otorrino de la consulta utilizamos otras herramientas, pero porque estamos más acostumbrados al oído y tenemos un microscopio y eso, pero eso se hace de forma habitual y está bien hecho, ¿vale? Siempre con agua templada para no producir un mareo, pero bueno, eso es una cosa que se practica en muchos sitios y si la persona que lo hace tiene cierta experiencia, no tiene por qué haber ningún problema. Ok, es importante esto porque muchas personas, sobre todo por desconocimiento, creen que la cera es basura, creen que la cera puede provocar pérdida de audición. Me refiero a gente que está trabajando como nosotros, ¿no? Ujú. Trabajando con el sonido. Y entonces te quitas eso para poder escuchar mejor. Entonces es bueno que hagas la aclaración, porque la cera evidentemente cumple otros roles que no tienen nada que ver con un tema higiénico, no va por ahí. Totalmente. Claro. Hay Eh, gente a la que le da como mucho asco la cera, ¿no? Mucho repelús. Bueno, a mí no, porque me dedico profesionalmente a la cera, me refiero, claro. claro. Pero ya te digo que tiene su función y está ahí por un motivo, o sea, nos proporciona cosas buenas. De hecho, la gente que se manipula mucho y toquetea mucho y mete mucho el dedo, muchas veces mete una serie de microorganismos en el oído que producen otros problemas, como son eczemas de oído, como son infecciones de la piel del conducto, lo que sería una otitis externa. Entonces, bueno, yo siempre doy el mismo consejo, tomado con un poco así de tono de humor. El oído se limpia con el codo, ¿no? Y entonces el paciente hace así un poco y se da cuenta que sí, eso es una frase que decimos muchísimo otorrinolaringólogos, ¿eh? Ok, mira, yo vivo en la playa, ¿no? En un pueblo costero, y hay épocas, hay temporadas donde la humedad es tremenda. Me gustaría saber si la humedad tiene alguna incidencia negativa en el oído. La humedad en sí en el oído no da ningún problema. De hecho, la humedad es en general buena para las vías respiratorias superiores, porque facilita el aclarado del moco. Y ya sabes que la nariz, bueno, está conectada con el oído, se conoce con la trompa de Eustaquio, ¿no? Ese tubo que lo tengo también aquí. Si siguiéramos por este tubito que llega por aquí abajo desde el oído, llegaríamos hasta la nariz, ¿vale? La trompa de Ujú, Eustaquio. Entonces, bueno, ujú. la humedad viene bien para el funcionamiento de toda esa vía. Em, Hay una cosa que puede producir el agua en el oído y es que si tienes mucha, mucha, mucha cera, el agua en el oído puede inflar la cera y puedes notar que se te tapona un poquito el oído. Eso en casos como muy extremos. Quitando eso, la humedad en principio de por sí no es mala. Si tienes un oído sano, claro, si tienes un oído con una perforación o tienes una otitis crónica o tienes una cirugía de oído que se llama una mastoidectomía, ahí sí, pero estamos hablando del oído sano, no del oído enfermo. Vale, perfecto. Siguiendo con el tema del cuidado, porque a mí me interesa mucho este tema de la higiene del oído. Nos has indicado perfectamente qué es lo que tipos de aceite o gotas que se pueden comprar en la farmacia para hacer una limpieza y un mantenimiento correcto. ¿Cada cuánto tiempo recomiendas tú que hay que hacer ese procedimiento? Se refiere a colocar la gota.
Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, sí. Yo suelo recomendar hacerlo un par de veces en semana, tomarlo como una rutina, digamos, de Nada. cuidado personal. ¿Por qué? Porque la gota no destruye la cera. La gota lo que hace es ablandarla. Entonces, si te interesa tener poca cera por el motivo que sea, un par de veces en semana es suficiente para que se ablande y vaya saliendo poco a poco. ¿Vale? Bueno, cogerlo como una rutina un poquito antes de la ducha. Ahora venden algunas presentaciones que son en forma de spray, que quizás es un poco más cómodo. Pues nada, un poquito antes de la ducha, igual que te lavas los dientes, tal, el día que te toca, te da un poquito ahí en el oído, ablanda un poquito esa cera y te duchas con normalidad. Si entra algo de agua, pues va a ir lavándola sola y ya está. Perfecto, perfecto. Nuevamente voy a ofrecer la palabra a ver si alguien quiere hacerle una pregunta a Ignacio sobre el tema de mantenimiento, limpieza, cuidado del oído. Estamos todos claros, parece, ¿eh? Waldo, adelante, Waldo va a hacer otra pregunta. Bueno, una vez el doctor me dijo que yo me limpiaba mucho los oídos y tenía ese problema de tratar de tenerlo siempre destapado, como por lo que hacemos nosotros. La pregunta, volviendo a lo mismo que decías recién, si ocupas el aceite y después te duchas y el agua y tú dices, y va escurriendo, ¿eso hasta dónde nos limpiamos para no producirnos problemas en el oído? Sí, no, no hay que limpiarse, no hay que meterse nada, simplemente hay que aplicarse el spray. Eso va a hacer, eh, por las propiedades de la cera, que se encuentre un poquito más líquida y va a terminar muchas veces cayendo sola. No hay que A meterse eso, a nada en eso, el oído, no hay que a eso me meterse refiero. nada. Cuando dices, cuando va a terminar cayendo sola, se te va a caer del oído, obviamente. ¿Hasta dónde podemos limpiar eso? Solamente, Nada, pues, donde llega, en la zona del nada, aquí fuera, esto sería el lóbulo, pues muchas veces podemos encontrar un poquito de cera incluso aquí fuera, como blandita, pues nada, simplemente por ahí, nada de meter en el conducto, ah, absolutamente nada, porque no nos aporta nada y nos puede producir alguna molestia o algunos daños. De muchas todas gracias. formas, o sea, me da la sensación que hay como mucha preocupación, y yo esto lo veo con la cera en el oído, porque la gente piensa que la cera puede producir una pérdida de audición. em, la cantidad de cera que habría que tener en el oído para que fuera la causa de una pérdida de audición es tan grande que es muy infrecuente que veamos tapones de cera tan grandes. Entonces, es muy difícil que la cera produzca una pérdida de audición, ¿eh? Eso es un concepto ahí que tenemos como un poco erróneo en la sociedad. Muchas veces me hace gracia, ¿no? Vienen pacientes de 90 años y te dicen, oigo mal, debe ser que tengo un tapón de cera. Bueno, no, tiene un deterioro del oído por la edad, que se terminan perdiendo Claro. frecuencia. Y cuando le dicen, no, no hay tapón de cera, se quedan como decepcionados, ¿no? Pero eso no es habitual encontrar pérdidas solo por un tapón. El tapón tendría que ser gigantesco. Y aun siendo gigantesco, muchas veces tampoco produce la pérdida, ¿eh? Ok. Muchas gracias. Muy bien. Jairo, desde México, quiere hacerte una pregunta también. Hola Jairo, ¿cómo estás? Jairo, ¿dónde te fuiste? ¿Dónde te has metido, Jairo? Bueno, Jairo, Pero está muteado, ¿no? Sí. sí. Bueno, él levantó la mano que quería hacer una pregunta y ahora, bueno, seguimos. Y cuando Jairo quiera, me levanta la mano nuevamente, ¿vale? Eh, Hablemos un poquito de la audiometría. La audiometría es un examen que mide la respuesta de frecuencia de nuestros oídos y nosotros los que nos dedicamos profesionalmente a esto tenemos un hábito de hacérnoslo una vez al año, etcétera. Entonces, me gustaría que habláramos un poco de cómo han avanzado las técnicas de audiometría, cómo se hacen actualmente, que yo sé que han avanzado, y cada cuánto tiempo recomiendas tú que hay que hacerlo o a partir de qué edad, más o menos, que se supone que empiezan podrían presentarse ciertos daños que podríamos atacar a tiempo. Pues mira, la audiometría es efectivamente una prueba que mide la audición. Antes hemos dicho que nosotros escuchamos desde en torno a los 20 decibelios hasta los 20.000 y una 20 audiometría... Hertz, Hertz, ¿Perdón? Hertz, Hertz. Eso, bueno. Perdón. Sí, Y, sí, no pasa eh, nada. y la realidad es que la audiometría, digamos, que hacemos en la consulta habitual, estudia desde los 250 hasta los 8.000,
¿vale? Hay un montón de frecuencias que no exploramos porque sería muy complejo hacerlo y es muy difícil conseguir un entorno suficientemente aislado como para medirlo, ¿no? Hay distintos tipos de audiometría. Podemos hacer audiometría en cabina, que son las más frecuentes, y podemos hacer cabina en campo libre, sin audiometría, pues para valorar realmente cómo nos encontramos en un ambiente normal. También tenemos lo que se conoce como la logoaudiometría. La logoaudiometría no estudia las frecuencias, sino que estudia cuántas palabras entendemos, lo que se llama la inteligibilidad, ¿no? Y luego hay otra serie de pruebas que se pueden hacer en el niño. Bueno, más cosas que tampoco vienen mucho al caso, cosas como más concretas. Cuando hacemos una audiometría, siempre, y volviendo un poco a lo que comentábamos al principio, nosotros estudiamos la vía aérea, es decir, a través del pabellón auricular, y también estudiamos la vía ósea, a través de un vibrador del hueso. ¿Cuándo hacer una audiometría? Bueno, es una respuesta bastante difícil, porque al final tienes que acomodarlo un poco a las necesidades de cada uno, ¿no? Eh, Nosotros damos por hecho que a partir de cierta edad la audición va a empeorar. Es muy raro las personas que no pierden audición con el paso de los años. Lo normal es que una persona con una vida normal empiece a perder pues, a partir de los 40, fíjate, 40, 45, hay algunas frecuencias, sobre todo las frecuencias agudas, 8000, 4000, que empiezan a deteriorarse un poco. Esas son las que nosotros vemos, porque como te decía, de los 8000 hasta los 20000 no solemos explorarlas. Nosotros creemos que desde los 8000 a los 20000, incluso un poco antes, pueden empezar a caer esas frecuencias. Cuando digo caer es que necesitamos más volumen para escuchar, ¿no? Y lo primero que se deja de escuchar pues son frecuencias agudas siempre, lo que te decía. El sonido del timbre, los pitidos, el grito del niño, el ruido del teléfono. Y esas son las que hacen también que entendamos peor en ambiente ruidoso o en conversaciones. Entonces, en personas que se dediquen de forma profesional, pues no me parece mal hacer audiometría de forma periódica. La realidad es que si tienen una protección auditiva y un entorno laboral más o menos seguro y no hacen grandes transgresiones auditivas, digamos, ¿no? Pues no tienen por qué perder más audición que alguien de la población. Durante el cambio, incluso se pueden ampliar a hacerlas cada 2 o 3 años sin mucho problema. Porque la pregunta que viene aquí es, y esto es ya como médico, no como otorrino, imagínate que encontramos algo distinto en una audiometría o un pequeño cambio en una audiometría de un año a los 3 años siguientes. ¿Podemos hacer algo para mejorar eso? Pues la respuesta contundente es no, podemos prevenir, igual que podíamos prevenir antes, ¿no? Entonces, Ujú. claro, ¿qué sentido tiene hacer mucha audiometría si no vamos a tomar una actitud activa frente a esa pérdida de audición? Otra cosa, estamos hablando de pérdidas bruscas de audición o cambios bruscos de audición, ahí por supuesto siempre, ¿no? Pero bueno, yo creo que una audiometría anual y luego espaciarla un poco a los 2, 3 años si no hay grandes cambios, pues me parece más que suficiente. Sí, sí. Ok, bueno, ofrezco nuevamente la palabra. Eh, Tal vez, sí, ofrezco antes de que sigamos. Si no hay preguntas, seguimos. Ya nos queda poquito. Hemos tocado todos los temas. Estoy bastante sorprendido con esta charla. Me ha superado todas mis expectativas. Estoy súper contento. Gracias. Y vamos a hablar ahora la parte final, que son la parte de malas noticias, ¿no? De los acúfenos y mareos. Y bueno, háblanos tú, que tampoco sé cómo plantear una pregunta porque prefiero Sí. que tú lo digas todo desde Mira, cero. esto nos daría para hablar, o sea, podríamos estar aquí 3 días seguidos hablando y no terminaríamos nunca, ¿no? Al final, para resumirlo un poco, ¿no? Cuando uno pierde audición, pues se afectan un montón de cosas en su vida, para vosotros en concreto, para ti, en tu ámbito profesional, pero para una persona normal, en su ámbito personal y de ocio también. Al final, según los tipos de pérdida, empezamos a estar más desconectados. Al estar más desconectados nos interesa todo un poco menos y entonces estamos más desconectados todavía, se suma un poco todo. Y luego hay otra serie de síntomas del oído, ¿no? El más conocido es el acúfeno, el tinnitus, no sé si alguno de vosotros tenéis o queréis compartir un poco la experiencia, es ese pitido, ¿no? En el oído, ese pi, ese continuo.
muy frecuente y muy asociado en personas que tienen algo de pérdida, y específicamente en personas que han estado expuestas a ruido fuerte durante un periodo prolongado de su vida, ¿no? Entonces, bueno, claro, ese pitido muchas veces a los pacientes les obsesiona, les preocupa. El ruido en sí no es malo, es un ruido neutro, consecuencia de la pérdida y muchas veces de niveles de estrés elevados. Eh, entonces, bueno, pues hay cosas para las que no hay pastillas que lo quiten todo, así que ahí lo que tenemos que lidiar es un poco volviendo un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? Con los niveles altos de estrés, con todo eso. Y más cuando uno es profesional y le afecta y le preocupa tener que dejar de trabajar si esto va a más, o no poder ajustar esa frecuencia en concreto que necesita porque no la oye bien. Estas son cosas que me cuentan los pacientes que se dedican a eso en la consulta. Entonces, bueno, ahí se junta un poco todo. Hablábamos también antes del tema del oído interno, ¿no? De la parte del equilibrio, ¿no? El laberinto que decimos nosotros, o la parte vestibular. Y, y todo apunta, ¿no? Los estudios así un poco más recientes apuntan a que personas que han estado expuestas a mucho ruido durante muchos años, pues también pueden tener trastorno a este nivel. No de forma tan frecuente, pero también. Pues esto se puede traducir a veces en algunos mareos, algunos vértigos, algunas cosas así un poquito más raras. Entonces, bueno, pues todo esto hay veces en la vida que no se puede evitar completamente, pero si tenemos herramientas, como decíamos al principio, para intentar reducir o disminuir la exposición a esos niveles de sonido tan altos, pues lo ideal es hacerlo, ¿no? Porque al final todo esto termina afectando a la calidad de vida, ¿no? Y eso es un problema de salud global que afecta muchísimo, muchísimo a las personas sanas y a los pacientes que tienen estos problemas. Entonces, bueno, yo insistir, concienciar, seguro que los que estamos aquí o los que ven el vídeo están ya concienciados con esto. El problema son todos los que no están fuera, o sea, todos los que están fuera y que no lo ven porque no están concienciados, ¿no? Y cuando lo vean, a lo mejor ya es un poco tarde. Pero bueno, hay que seguir trabajando en ello y intentarlo y ya está. No sé si tú tienes un acúfeno o si conoces a alguien que lo tenga del gremio. No, no, afortunadamente no. Y no he escuchado. Y supongo que si alguien lo tiene, no lo va a ir diciendo. Eso es. Ese es Porque el si tema. no, se va a hacer mala publicidad. Ese es el Pero tema. personalmente no conozco a nadie. Quiero aprovechar este momento para que los que estén viendo este video en YouTube, en mi canal y en el canal de Ignacio, compartan este vídeo, porque la información que nos ha dado Ignacio es sumamente importante. Es mejor prevenir, como siempre, ¿no? Después de estar curando. Entonces, mientras mayor información tengamos a tiempo, menos riesgo vamos a correr. Así que compartan el vídeo, no solamente con la gente que ustedes crean, que por supuesto que sí, sino que en general compártanlo porque, ya saben, el conocimiento es poder y mientras podamos nosotros, Ignacio por su parte, yo por mi parte, poder aportar a la sociedad nuestros conocimientos y nuestros consejos, pues vamos a ser bastante felices, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por poder Eso ayudar a es, la gente. eso es, eso es. Ok, bueno, yo creo que ya hemos visto todo lo que teníamos pendiente. Me gustaría que terminaras, Ignacio, con unas palabras de consejo para la gente que se dedica a la música, ya sea un baterista, un bajista, un ingeniero de sonido, alguien que trabaja en montaje de equipos de sonido que están expuestos a niveles de presión sonora, calor, horas de trabajo, estrés, etcétera. Ya lo has dicho durante la charla, ¿no? Pero como para cerrar. Pues mira, para cerrar voy a darme la vuelta, ¿vale? Porque yo creo que siempre es bueno tener como las dos caras de la moneda. Entonces, todo lo que hemos dicho es muy importante y son consejos que hay que tener en cuenta para prevenir pérdidas de audición. Pero todo eso también hay que tomarlo con cierta moderación. Me refiero, en el extremo opuesto están también aquellos que se preocupan tanto, tanto por esto, que terminan limitando su vida por el miedo al ruido o por el miedo a perder audición. Entonces, claro, muchas veces es muy difícil regular dónde está el punto medio entre tener una adecuada salud mental y tener una adecuada salud auditiva, ¿no? Como decías tú, pues no puedes dejar de tomarte una copa de forma ocasional si te gusta, o no puedes dejar de ir a un concierto de forma ocasional si te gusta, o no puedes dejar de trabajar porque tienes que trabajar. Entonces, bueno, lo único tener en cuenta
esas cositas, ¿no? Pues si eres músico y puedes ensayar algunas veces con protección auditiva, mejor. Si te puedes mantener alejado de consumos de sustancias que no son buenas para nada y lo sabes, pues dentro de lo posible es mejor. Si tienes dudas sobre un problema de audición o un problema auditivo, pues por supuesto ve al otorrinolaringólogo que te valore porque pueden haber otras cosas ahí que no tengan que ver con eso o que sean otros problemas solucionables. Entonces, bueno, pues todo esto tomarlo un poco con sentido común, con moderación y sabiendo que hay cosas que podemos hacer para cuidarnos, hacerla y ya está, ¿vale? Ese sería un poco el mensaje final. Me gustaría darte las gracias también porque me parece súper interesante que Mm. contactaras conmigo, ¿no? Y darle voz un poco a esto y todo ese colectivo, ¿no? Como decías, de músicos, de técnicos de sonido, de ingenieros de sonido, que es verdad que son personas, por lo que yo puedo ver en mi consulta, como muy meticulosas, ¿no? Y muy como muy perfeccionista en muchos ámbitos y especialmente como muy preocupados con todo esto, porque claro, es una herramienta fundamental, pero que me ha gustado mucho y me ha parecido ahí como súper curioso el nexo, porque sí que hago cosas con otros médicos, incluso con pacientes y tal, pero esto no me había pasado nunca, o sea que muchas gracias. Qué bueno, qué interesante, qué divertido. Me alegra mucho Sí, que te sí, haya gustado, Ignacio. sí, sí. Qué bueno. Oye, bueno, tus últimas palabras súper, súper interesantes, súper buenas. Y antes de que terminemos, Jimena, que está en Granada, quiere hacer una pregunta, que la veo ahí con la mano levantada. ¿Qué tal, Jimena? Hola. Bueno, la verdad es que la pregunta viene de antes, pero es que estaba buscando la manito y no la encontraba. Ah, No, vale. mira, sí, sí, lo siento. No tiene que ver con recuperación, o sea, todas las afecciones al oído son irrecuperables. Eh, por ejemplo, eso del tinnitus, puede que lo esté diciendo mal, pero es lo que, como lo he usado yo, el chiquito ese que uno tiene, bueno, o que uno tiene después de un concierto, no sé, yo a veces digo, tengo tinnitus, porque si me quedo en silencio, como que se genera como una atmósfera, ¿no? Como con un sonido muy leve que a veces, no sé, una vez hablando también de estas cosas, se hablaba de, bueno, con mis experiencias acústicas, de que el cerebro también emite una frecuencia, emite un sonido, entonces a veces escuchamos la frecuencia del oído. Yo no sé si es correcto o no. Entonces, no sé, todo eso son como dos cosas. Cómo detectar realmente si lo que tienes es un tinnitus o no, y si las cosas son recuperables, o todas las afecciones al oído son recuperables. Eso. Vale, bueno, es una pregunta, tremenda pregunta, ¿eh? Vamos por parte. Entonces, tenemos como dos grandes preguntas, ¿no? La primera pregunta, digamos, como más general, me has dicho, ¿se puede curar una pérdida de audición, ¿no? Pues mira, hasta el año 2024 no teníamos ningún tratamiento para curar una pérdida de audición. Teníamos tratamientos para mejorar la audición o sustituir la audición. Por ejemplo, casos muy graves de pérdida, el implante coclear, seguro que os suena a todos, ¿no? Y esto es conocido. Y hay algunos problemas de oído, algunas enfermedades, como son la autoesclerosis, que se pueden operar para mejorar la audición, pero eso no cura la enfermedad. Y este año hemos empezado en España, ya se ha hecho un caso, pacientes con sordera desde niños, desde recién nacidos, sorderas congénitas con una alteración de un gen, en concreto el gen OTOF, que codifica la proteína otoferlina, que ayuda a mover esos cilios que comentábamos antes. Pues a día de hoy hay una terapia génica que parece que puede curar a estos pacientes con pérdida de audición. Entonces, bueno, eso es una noticia fantástica, maravillosa, en una fase todavía de ensayo clínico que estamos avanzando en ello, pero bueno, hasta el año 2024, digamos que la palabra curar la pérdida técnicamente era incorrecta. Hoy parece que tenemos un poco de esperanza Perdona que te con interrumpa, pero esto. has sacado globos y todo. Ah, bueno, no, he debido La hacer algo con las manos, no celebración de que sé, no tenemos sé. tecnología. No sé qué he hecho. Pensaba que había sido alguien, no lo sé. Bueno, eso es una parte, ¿no? Y luego ahora vamos con la parte del tinnitus o del acúfeno, ¿no? Mira,
El tinnitus o el acúfeno, si cualquiera de nosotros nos pusiéramos en una habitación completamente a oscuras y en silencio, escucharíamos un tinnitus, ¿no? Cuando escuchamos el tinnitus, en realidad estamos escuchando esa señal que mandan nuestras células ciliadas en reposo. Incluso cuando no se mueven, mandan como un sonido errático. ¿Qué pasa? Que ese sonido errático cambia conforme se van dañando y se van perdiendo. Y eso hace que las podamos escuchar incluso cuando hay ruido o incluso cuando no estamos en silencio absoluto, ese pi y ese sonido de fondo. Se ha demostrado también que este tinnitus o este acúfeno, las personas que lo sufren mucho, hay gente que lo pasa muy mal con esto, empiezan a notarlo cuando pasan dos cosas juntas. Tener una pérdida de audición o un estímulo auditivo, que podría ser por montones de cosas, más un nivel de estrés o un problema emocional importante que coincide en el tiempo, ¿no? Entonces, claro, esto va por ahí. ¿Qué recomendamos? Y esto no es vuestro caso, ¿no? Esto es un caso de pacientes, por ejemplo, que tienen grandes pérdidas de audición y que además, en relación a esa pérdida, tienen este tinnitus o ese acúfeno. Pues bueno, el primer paso es siempre poner audífonos en esos pacientes, ¿no? Personas que tienen audiciones normales o prácticamente normales y que tienen el tinnitus o el acúfeno, pues no hay una pastilla para quitarlo. De hecho, lo que recomiendan las guías es no dar tratamiento porque los tratamientos no sirven y muchas veces tratamos y damos pastillas de cosas que no valen para nada. Lo mejor que podemos hacer ahí es ir al otorrino, hacer un estudio completo, confirmar que nuestra audición es correcta, que no hay ninguna cosa extraña y una vez confirmado eso, pues intentar trasladarle al paciente la tranquilidad de que no hay nada malo, ni preocupante, ni peligroso y que ese ruido es neutro, que no es malo y que ya está, que no hay ninguna cosa más, ¿no? Y eso es lo que intentamos en la consulta. Y bueno, aún así hay personas que lo pasan muy mal, que se obsesionan, son pacientes complejos, ¿vale? Pero quitando esa cura de la que hemos hablado, curar pérdidas de audición es difícil y el tinnitus en concreto no podríamos decir que sea una enfermedad, es un síntoma, ¿vale? Entonces, claro, no todos los síntomas corresponden a enfermedades y no todos los síntomas tiene sentido tratarlo y un síntoma no se cura, ¿no? Es un concepto ahí un poco complicado. Hablo mucho de esto, tengo una lista de correos donde intento mandar un correo a diario hablando un poco sobre todas estas cosas. Si queréis la dejamos luego también por si hay alguien interesado en suscribirse y hablo pues sobre eso, el cuidado tal y hablo mucho de tinnitus, de pérdida de audición, novedades, todo esto. Pero bueno, es una pregunta muy compleja, la que la que me has lanzado, pero bueno, creo que más o menos ha quedado, ¿no? Resuelto. Si hay algo más que te pueda responder, me dices, ¿eh? No, perfecto, muchas gracias. A ti, a ti. Genial, Ok, buenísimo, buenísimo. Más globitos, genial. no sé cómo están los globitos, ahora tengo que buscar los No sé globitos. qué he hecho algo así, ¿no? No sé, la verdad que no lo sé. Bueno, sí, vamos a poner la lista de correo también acá abajo en la descripción. Eh, y nada, yo creo que ya estamos listos. Si no hay otra pregunta, solamente darte las gracias, Ignacio. A ti, Gonzalo, a ti. Eh, Nuevamente digo, voy a poner todos los datos de Ignacio abajo, canal de YouTube, que es el más importante porque ahí están todos los vídeos maravillosos que hace él. Yo estoy suscrito y aprendo, cada día aprendo. Me veo dos al día. Estoy Ahora, enganchado. ahora los mejoraré con tus consejos estos que me has dado antes de empezar. Ay, bueno, sí, aquí estamos para ayudarnos los unos a los otros, amigos. Así que, Eso es, gracias. bien, me despido, siempre dando las gracias a todos los que asisten, a los que ven los vídeos. Ya saben que siento un tremendo respeto por las personas que quieren aprender. Si quieren, suscríbanse a este canal de YouTube, el mío. Yo no soy youtuber, como siempre lo digo, pero bueno, no está de más sentir un poco de feedback positivo con algún comentario o alguna sugerencia. Nuevamente le doy las gracias a Ignacio. Y nada, pues te mando un abrazo grande, Ignacio, y Igual, nos vemos en la próxima. Cuenta conmigo para lo que necesite, Ignacio. eso es, estamos en contacto. Un abrazo. Gracias a todos por asistir, por preguntar.